¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Tengan para que aprendan, guardianes de la patria en el exilio. Y hoy, en la temática que estamos siguiendo acerca del juicio que se le ha estado haciendo al individuo llamado García Luna, que le decían el superpolicía de México, y ahora que ya sabemos que ha sido enjuiciado y que ha sido declarado culpable en todos los cargos que se le habían imputado, queremos discutir un poco más acerca del tema y entender un poco más las dinámicas que surgen y por qué es que esto es algo que de cierta manera pues nos deja un poco, no preocupados, pero sí muy pendientes de las acciones que puedan seguir a futuro, porque obviamente esto conlleva muchas situaciones que implican a mucha gente. Salomón, bienvenido nuevamente y pues vamos a abrir la conversación y digamos que la abrimos de esta manera. García Luna era el encargado de la seguridad del país, o sea, a nivel nacional. Él era el responsable de que los mexicanos estuvieran seguros. Al mismo tiempo, él era el responsable de que no se movieran productos dañinos para la salud, estoy hablando de drogas específicamente, a través de las fronteras. Y estoy hablando de las fronteras de México, del sur y del norte. Sin embargo, obviamente esto no se pudo controlar bajo ese gobierno. Y sabemos que es una cosa que es muy difícil de controlar porque hay muchas diferentes corrientes que llevan eso a cabo y lo hacen que suceda. Pero entonces ahora hay que entender cómo, lo que habíamos dicho la semana anterior o la conversación anterior, de que cómo es posible que esta situación de García Luna no tenga contrapartes aquí en los Estados Unidos. Porque las drogas, del tipo que sean, no se pasan solas ni se pueden pasar si no hay una especie de alianza o contubernio entre todas las diferentes partes que están involucradas. Porque estamos hablando de que a México llegaban drogas de todo Sudamérica. Se habla mucho de Colombia, pero no era el único país del que llegaban. También llegaban de otros países de Sudamérica. Y luego todas esas drogas terminan en el mercado de los Estados Unidos. Y aquí, en los Estados Unidos, la tristeza que a mí me da personalmente, y lo digo sinceramente porque pues ya tengo toda la vida aquí, es que cómo es posible que aquí no se pueda controlar el consumo desmedido de todo tipo de drogas. Entonces, cómo se puede entender eso? Te pregunto entonces, Salomón, esto de la situación de García Luna y el juicio y ahora que ya es culpable, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves esa situación que después de 4 semanas de juicio o algo así, lo declaran culpable de todos los cargos que le habían imputado? Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es lo que me pongo a reflexionar y pienso, ah, cómo se fue llevando toda esta situación, ¿no? Cómo estábamos decían que era el juicio del siglo, y de repente que ya está todo listo y va a durar, yo imaginaba que iba a durar como un año, año y medio esto, va a haber, ¿no te acuerdas? Decían que había millones de evidencia. Uh -huh. Entonces, ok, si tienes Sí, millones de páginas ahí, y luego de repente ya 4 semanas, cuatro más o menos. semanas, y luego había información, ok, lo que no se me hace lógico es que podemos pasar desde que si estás en un puesto de gobierno, te están investigando el dinero que tienes y dicen que saliste del 2020, vamos a suponer, de ahí, del gobierno. Ya no pueden investigarte qué pasó en otros 10 años o lo que haya sido 5 años. En ese tiempo que saliste y trajiste y robaste todo ese dinero, ¿qué puedes hacer? Lo puedes hacer crecer. Pero ¿de dónde salió la primera parte? ¿Y cómo lo hiciste crecer? Pues resulta ser que todavía seguía haciendo negocios con el gobierno de México. Y entonces, esto se me hace muy sospechoso desde cómo se fue llevando todo.
y de cómo fueron pasando todas las situaciones desde el envolvimiento de cómo empezó García Luna y de qué ramo nace. Nace de un sistema neoliberal del PAN. ¿El PAN quiénes son? Ok, seríamos tontos ya los mexicanos si no empezáramos a ver las piezas, cómo se van uniendo, corrupción, tras corrupción, tras corrupción, tras corrupción. El PRI es la escuela primaria de esta corrupción. Y luego siguen los neoliberales, que el PRI son neoliberales, el PRAN son neoliberales, pero luego lo van llevando a otro nivel. Estos ya no se midieron, con Vicente Fox y Calderón, ya no se midieron lo que estaban haciendo. Y luego le abren la puerta a las agencias de Estados Unidos durante el tiempo de Calderón y García Luna para que sigan haciendo lo que quieren hacer. Andaban ya metidos allá, ok, andaban los dos, Estados Unidos y México, las grandes agencias, la AFI de México, y ahora estamos hablando de la DEA de aquí y la CIA y todo. Allá la CIA no la andan ocultos, nadie sabe que están ahí, pero la DEA sí. Y ahora tú comentabas algo muy interesante, que es cómo le hacen para cruzar la frontera. Y ahora si México está mandando muchos, ¿y tú no tienes frontera? ¿Por qué no dices en cualquier momento, me están metiendo, me están entrando mucha droga aquí, ¿qué está pasando? ¿Cuál área de la frontera no estamos cuidando? Porque hay formas de cuidarla si la quisieran cuidar, pero la realidad es que no. La realidad es que les conviene distribución de armamento, les conviene que la población se haga adicta para que siga la secuencia dando de esa forma cuando no se están enfocando en de veras solucionar el problema y trabajar de veras con la gente. Ellos, mira, para una persona que se hace adicta y llega a las calles de aquí de Estados Unidos, ¿sabes cuánto se gasta en una persona? Ni idea, no. Okay, Yo no tengo idea. había una persona que no tenía casa en Reno, Nevada, hicieron un estudio, $1,000,000. Mm. Ya le decían el hombre del $1,000,000 porque una emergencia, ya otra, 30, 40 mil que pagaba, pues no tenía nadie, pero ya llevaba más de 1,000,000. ¿Tú crees que eso es natural? Eso es como un plan ya forjado para que eso suceda. O sea, la situación es un poco, de cierta manera es un poco difícil de comprender. Y para mí la razón que se me hace difícil de comprender es porque yo regreso al tema. Y el tema es, no puede ser posible, o sea, para mí no es aceptable ni es posible de que se pretenda decir que México es el que está pasando las drogas a los Estados Unidos. O sea, entonces quiere decir que los mexicanos somos superhombres, super inteligentes, no nos detiene nada. Podemos pasar todo lo que nos dé la gana a todos los países del mundo y se lo podemos pasar al país más poderosamente organizado de todo el planeta terráqueo. O sea que los Estados Unidos, todas las fronteras de los Estados Unidos, todititas las diferentes organizaciones policíacas, el FBI, la CIA, la DEA, las fuerzas regulares locales a nivel de municipio, o sea, ninguno de esos sabe nada. Ninguno de esos sabe cómo le entran las drogas a los Estados Unidos de México. Ahora resulta que son puros mexicanos los que andan trayendo todas las drogas. Si tanta gente quiere entrar aquí a trabajar, honestamente, y intentan venirse a los Estados Unidos y hay montones de diferentes restricciones y todo el mundo sabe dónde están los que dicen que son illegal aliens. Sí. ¿Y cuál illegal aliens? Illegal aliens, entonces quiere decir quiénes son los que están metiendo todas las drogas a los Estados Unidos. Los contubernios que existen con las autoridades locales desde nivel municipio. Nosotros estamos acá al norte del país, en los Estados Unidos. Entonces quiere decir que todas las autoridades, nadie se da cuenta de nada. Hasta la frontera. Y en la frontera, la gente que está cruzando ahí las drogas y demás, son unas maravillas de inteligencia. Entonces eso quiere decir que su mentado IQ que se reclama tanto aquí en las universidades de los Estados Unidos está a niveles estratosféricos. Pero fíjate, porque ¿qué es lo que pasa? Déjame terminar porque esto sí que me tiene a mí abochornado, enchilado. Ahora sí que como dirían ahí en el lenguaje coloquial mexicano, encabronado.
Porque cómo es posible que ahora el único culpable de toda la drogadicción que se vive en los Estados Unidos es García Luna? Un hombre corrupto, criminal, indecente, con falta de moral a los niveles que quieras ponerle, mexicano, es culpable de toda la drogadicción que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ahí no para con este García Luna que estás hablando, porque allá otra vez volvemos a los corruptazos de los medios neoliberales en México. Estaban dando una propaganda de que ahora el que va a sufrir de vergüenza es México, porque García Luna está acá y que porque hizo lo que hizo, ahora todo el país cae el peso de esas corrupciones sobre todo el país, envuelven a todo el país, hunden a todo el país, matan mucha gente. ¿Y ahora quieren echarle la culpa a México? No, ahí la culpa la tiene, García Luna tiene la culpa de lo que hizo. Los socios de él tienen la culpa, los socios de los gobiernos de aquí de Estados Unidos y los socios de los gobiernos de Colombia o de donde han traído inicialmente eso. ¿Cuántos puntos de revisión hay de aquí hasta acá? Para que ahora le eche la culpa, como dices tú, nomás a un superhombre, que vayan con esa mentira a otro y que se la cuenten a alguien más, como dices tú. Como dices tú, eso sí encabrona y con esa pinche mentirita que se vayan y se la creen, como dice que se la cree el diablo. Es de risa. O sea, sí, es que eso es de risa. ¿Por qué? Porque, porque no puede ser, o sea, ¿dónde está Felipe Calderón, el expresidente de México, que se anda escondiendo por allá en Asia o en Indonesia o no sé dónde dicen que anda? ¿Por qué anda allá? Porque sabe que se le están descubriendo todas las cosas corruptas que estaba haciendo, pero él no lo estaba haciendo solo, lo estaba haciendo en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y quién estaba en complicidad con él en el gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué no estamos diciendo a grito abierto quiénes eran los responsables de apoyar al gobierno de México para que se trajeran todas esas drogas a los Estados Unidos y que tanto en México por el transporte, fabricación y todo lo demás se muera tanta gente? Porque estamos hablando de 100,000 personas mexicanas que han muerto, pero ¿cuántos van aquí en los Estados Unidos? Por cocaína, por fentanilo, por todo lo demás que puedas imaginarte que llega a las calles de estos países o de este país, porque tienen el nivel de consumo más amplio del mundo. Y aparte de eso, la persona que es adicta tiene una reacción en cadena, porque no solamente la persona que está haciendo eso, esa persona se muere por sobredosis. De ahí queda familia, que a lo mejor alguien quería mucho, un hermano, una hermana quería mucho a esa persona y ya luego esa hermano se suicida porque su hermano grande ya no viene. Es una reacción en cadena y se puede hacer, tienen el dinero para hacerlo, pero no les importa hacer eso. Ahora cuando hablamos y discutimos esta temática y decimos, ¿dónde están las pruebas? Es fácil. ¿Cómo empezó esa problemática en México durante ese periodo de tiempo? ¿Te acuerdas una cosa que hicieron? Que se llamaba el Plan Mérida. ¿Qué pasó después de eso? No, pues, o sea, sí, o sea, hay muchas actividades. El problema no es, yo digo que el problema no es tanto las diferentes acciones que se tomaron. Se tomaron muchas acciones, el Plan Mérida, el Rápido y Furioso, ¿sabe cuántos más habrá que no sabemos? Planes, acciones que se llevaron a cabo. Pero lo que sí es una verdad que no se puede negar es que tanto en México como en los Estados Unidos, todos los días muere gente. Todos los días muere gente por las acciones corruptas de un pequeño grupo de individuos que piensan que tienen el poder de la manipulación de la información. Porque siempre y cuando te estén vendiendo un cuento y ese cuento sea de cierta manera creíble o le pongan suficientes datos para que tú te creas de esa historia, entonces, ahí está. ¿Qué pasó después, inmediatamente después del juicio de García Luna? O sea, esto es algo absolutamente ridículo, no se puede tolerar. Sin embargo, tenemos que hacerlo porque los sistemas no están diseñados para que respondan a esto. Pero inmediatamente después del juicio de García Luna, la situación en México se pone todavía más ridícula, porque
le dan un amparo o liberan de un amparo, o no sé cómo estuvo la situación, a la esposa de García Luna para que pueda mover todo el dinero que tiene bajo su nombre, en donde lo tenga. Ojo, porque esto está absolutamente ridículo completamente. Porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente, García Luna hace toda esta millonada de dólares, porque se está moviendo el dinero en dólares. Pero no se queda ese dinero a manejarse en México. Se lo trae aquí a los Estados Unidos. Aunque el dinero llegó a México de alguna manera u otra, a través de todos estos sistemas del movimiento de estos corruptos. Y él como jefe de seguridad, como la persona encargada de la seguridad de los mexicanos en contubernio con autoridades de los Estados Unidos, porque de eso no se habla, no se dice nada, se trae todo el dinero a Miami y ahora le hacen un juicio y porque todos los recursos están aquí en los Estados Unidos, ahora resulta que el gobierno de los Estados Unidos se los quita a García Luna, pero ellos se lo quedan. Pero fíjate cómo funcionan ¿Cómo está eso? entre todos sus arreglos que hacen. Lo que sucede es que hacen arreglos y luego dicen, te voy a dar el pasaje seguro a Estados Unidos, entras y no va a haber problema para ti. ¿Y por qué se vienen para acá bien confiados? Algunos entran y piensan que no les va a pasar nada. Y la mayoría de veces no les pasa nada, pero a este le pasó por un movimiento que dio alerta, aparte de la mentira que dijo ahí, pero eso va más allá, que no sabemos la otra parte. Entonces, como dices tú, aparte de que hicieron todo el cochinero y tanta gente murió por la causa de esa, tanta gente murió envenenada, tanto dinero se robó del presupuesto público que le tocaba a los sistemas de salud, a lo que le corresponde a los ciudadanos mexicanos, luego viene para acá y ya entra acá y se te robó todo el dinero y ahí es donde entra el coraje, que dicen esa parte no la pueden tocar. Imagínate, donde hay más dinero, no lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos ya se quiere quedar con ese dinero y no regresar lo que le corresponde a México. No quiere, se va a quedar con ese dinero. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que dicen que solamente pueden, que en el juicio solamente podían hablar de los 12 años que estuvo en el gobierno. Porque ese García Luna estuvo en el gobierno con Vicente Fox, que nos vendió una historiota, a todos los mexicanos, porque nosotros pensábamos, ¿cuántos no pensamos que sí de veras iba a promover un cambio? Que venía el relevo y el cambio del PRI al ese partido. Y entra Vicente Fox, y después de que sale Vicente Fox y entra el otro, ¿qué es lo que tuvimos? Un desastre nacional. Un país bañado en sangre con montones de fosas clandestinas, miles de madres buscando a sus hijos y deja de todos los que andan todavía buscando a los desaparecidos. Todo eso no podemos decir, nadie puede alegar de ninguna manera, yo no lo creo, me imagino que la mayor parte de la gente nunca va a creer el hecho de que el presidente de México no sabía y de que el presidente de los Estados Unidos no sabía que eso es lo que estaba ocasionando todo este sistema corrupto que tenían instalado. Eso no puede ser, simple y sencillamente no puede ser, hay que despertar. Sí, me parece raro que en el juicio nunca se habló de los muertos, solamente se habló de los contrabandos. El contrabando que dejó un montón de muertos. Este García Luna estaba operando desde el tiempo de, como estábamos hablando de Vicente Fox, luego siguió Calderón y luego cuando empezó a saquear miles y millones de dólares fue cuando empezó con Peña Nieto, con esos sistemas de seguridad que tenía. Pero eso no lo hacía solo, lo hacía con agencias de acá igual. Entonces, nos quieren vender un cuento ahora y son tan hipócritas que paran la situación, no le pares, síguele. Y habla de todos los muertos y cómo pasó todo eso. Habla de ese rápido y furioso y quién lo hizo y por qué lo hicieron. Y cuánta gente murió con eso ahí. Pues sí, o sea que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Antes de que entráramos en el programa y con la discusión, de que el asunto este de Rápido y Furioso se descubre básicamente porque algunas de las armas que se enviaron de aquí de los Estados Unidos a México, sabiendo que en México el tener o portar una arma no se puede hacer, no es algo aceptable dentro de la sociedad. Generalmente puedes ir y sacar un permiso
conseguir un arma y tener un arma para la defensa propia o de tu familia, lo que sea, eso se puede hacer. Pero todas estas cantidades enormes que pasaron de armas ilícitas a México a través de ese programa de Rápido y Furioso que tú mencionas, pues se descubre solamente después de que matan a varios individuos de aquí, de este país, en México. Y el más sonado que todo el mundo se dio cuenta fue del agente Camarena, que lo matan utilizando las mismas armas y técnicas que quizás, yo no puedo asegurarlo porque no tengo ninguna prueba, pero que quizás la misma DEA o la misma CIA o la misma, alguna organización de los Estados Unidos le estaba enseñando a los operadores en México de cómo hacer esto y lo otro, especialmente en el punto de apoyo que tenía Calderón, que tenía que apoyar a un cartel en vez de apoyar a otro y iniciar una guerra directa entre los mexicanos. ¿Cuántas décadas van de muertes y muertes y muertes? Y fíjate que si te pones a reflexionar y lo ves más a profundidad toda esa problemática, porque lo que estás hablando de Camarena y todo eso, eso viene de más atrás de Calderón, viene de Gortari y todo eso. Entonces se remonta más a la distancia, pero de todos modos es una información que ahí está de cómo se cree que pasó todo eso por alguna información que ha salido donde se dice que el gobierno de Estados Unidos ha estado envuelto en este caso igual. Ahora, se me hace raro que se manipula la información hasta este grado donde no sabemos por cierto, si el Calderón ni siquiera fue el que pensó en hacer esa guerra. A lo mejor fue ordenado hacer la guerra. Pues es probable, o sea, no se puede saber, pues. ¿Por qué no se puede saber? Porque sabemos, como decía yo en la conversación anterior, es hacia dónde va esto. Porque, por ejemplo, eso que mencionabas tú hace un momento, eso es una cosa absolutamente idiótica, ridícula, sin ninguna base, ningún fundamento, de que porque García Luna vino y hizo lo que hizo con todo el apoyo del expresidente de México y con todos los asociados de ese gobierno, unos que todavía están en el gobierno en México, hay senadores, hay diputados, hay gente inmiscuida en todos los niveles que estuvo en ese gobierno y que ahora, después de todo eso, digan que es una vergüenza para el país o que México es responsable de eso. Pues México, ¿cuándo creó esa situación? México, México no creó esa situación. ¿sabes Quien qué? creó esa situación fueron los gobernantes corruptos que se impusieron en el poder de México simple y sencillamente porque alguien de fuera los apoyó, porque ellos directamente también por su propia fuerza o por su propia habilidad dentro del país de México no lo hubieran podido hacer. ¿Por qué? Por eso tienen que hacer fraude. Sí, El que no puede, el que no puede lograr algo por su propia cuenta tiene que hacer un fraude. entonces, como en este caso Calderón hizo el fraude y luego vamos a suponer que se le ocurrió hacer esa guerra para quedar bien con Estados Unidos. Pero yo creo que deben ya dejar de ser unos idiotas y despertar a la realidad. Si lo están haciendo pensando que están quedando bien con este país, si no, no se dan cuenta que es una manipulación porque las drogas no podrían llegar aquí nunca si no hubiera un punto de acceso. ¿Cuántos radares tienen aquí? ¿Qué tecnología tienen para dejarlo pasar? ¿Saben dónde está y cómo está? Y la cuestión que al final todo eso es controlar a la población, mantenerla ocupada, enloquecerla, mientras que ellos siguen creando armas, siguen creando adicción para que haya problemática. Y está entretenido, mientras entretienes al pueblo, sobretrabajándolo, haciéndolo adicto a algo. ¿Cómo crearon la adicción en los nativos americanos en alcohol y eso? Y luego llegaron otro tipo de drogas ya y todo eso. Es una cuestión que viene no solamente aparece de la noche a la mañana, es una cuestión sistemática de ingeniería social que puede cambiar el rumbo de un país. ¿Cómo está O cambiando sea, con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo cambia un país en tan poquito tiempo? En cuestión de que alguien haga algo bien bueno, o pues no, haga alguien algo mal, como este idiota de lo sí, que hizo. o sea,
eso es interesante lo que mencionas, aunque yo no creo que el país haya cambiado ya. No, digo, ¿cómo O sea, fue el rumbo? O sea, hay ciertos indicios de que se van formando ciertas bases Ajá. de una mejor conciencia y una elaboración más directa del pensamiento crítico del pueblo mexicano. Pero no podemos decir, no podemos decir que el país cambió. No, pero en 4, la dirección está cambiando porque ahorita, mira, te voy a decir por qué. Ahorita con 4 años del presidente, creó la Guardia Nacional. Ahí hay puro joven que fue arrancado de andar haciendo, de ser atraído por el otro bando y se los llevó a que sean la policía de la gente. Arrancó y creó universidades, gente joven que se vengan a estudiar, superándose. Está ayudando a los niños con las becas, también llevándolos a O sea, no tienes que andar en la calle. Todo eso lo entiendo, sí, todo eso pero lo entiendo y todo eso es válido. Y te llego a la conclusión de todo eso, porque se ve un cambio cuando un gobierno es bueno. Ahora, si te vas a ver de la realidad de la palabra, cuando dice una refinería, otra refinería, cuando esos recursos se usan bien, ¿qué pasa? Trae un bienestar social que es palpable y todo. Pero ¿qué tal si llega un Felipe Calderón? ¿Qué pasó con él? Que hizo la torre suave crema y le dio y empezó a mover eso para que hubiera criminalidad, porque este es un psicópata criminal, no queda de otra. Es que el problema, o sea, la razón que lo que estás diciendo es cierto, eso no se puede negar, que eso está pasando en México hoy día y se debe a las políticas y a las acciones directas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que varias veces ha intentado ser presidente del país, varias veces le han hecho fraude y ha logrado llegar porque simple y sencillamente no había otra salida ya. O era eso o era otra cosa mucho más seria. Pero, pero con lo que no estoy de acuerdo, yo, con lo que estás diciendo, es que eso no representa un cambio. Eso no es el cambio. Eso es simplemente una rendija de luz que se abre dentro del túnel de la oscuridad en que nos tenían metidos. Y la rendija de luz es que sí, la Guardia Nacional va a ayudar a que jóvenes y toda la sociedad en general tenga más respeto por la autoridad, porque la autoridad se puede percibir como algo que está ahí para ayudarte y también para castigarte si haces algo que está en contra del bienestar social. Ok, eso está bien, eso es perfecto. Entonces, pues déjame terminar, porque si no, pues luego no me dejas terminar el pensamiento. Entonces, lo que pasa es que todas estas acciones sí van en buena dirección, pero solo se toma que llegue otro Felipe Calderón o que llegue uno de los mismos que están dentro del proceso de Morena hoy día y que tenga una mentalidad un poquito diferente a la de Andrés Manuel López Obrador y nos vamos a ver envueltos en el mismo problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con aseverar de que la cosa ya cambió. Bueno. No, sí se han registrado muchos cambios muy positivos y muy agradables y muy saludables para todo el pueblo, porque estamos hablando de acciones que en nuestras vidas nunca se habían llevado a cabo. Entonces pero hay que tener mucho cuidado con veo, simplemente asumir que ya. No, como yo lo veo, el país bajo el liderazgo del presidente va en buen camino. En buen camino y contamos con un presidente muy táctico, que si fuera otro, y esas cosas que le dicen que es dictador y todo, yo recomendaría, cuando existe el poder, como por ejemplo el presidente que lo tiene ahorita, yo en verdad haría un decreto para cambiar a la Suprema Corte de Justicia, haría un decreto para cambiar a esa bola de corruptos del INE, los corruptos jueces, porque hacen un cochinero. No podemos estar secuestrados por esa bola de pandilleros. Entonces la cuestión es de que si llega un presidente, cuando que llegue otro que va a llegar de la cuarta transformación, yo creo que la recomendación primera será barrer a esos corruptos de ahí, porque no dejan avanzar. Mira, estás hablando de lo que hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron luego? Las viejas esas, encabezadas por esta vieja que no se paró a saludar al presidente, ¿qué hicieron?
no les liberó los fondos. El juicio está pasando acá. Oye, ese es un chiste, eso sí es de burla para México. ¿Ya? Y es de burla, estás burlando al pueblo de México. Eso es lo que debería de dar vergüenza. O sea, allí sí tienes razón. Que el juicio de García Luna, que una vergüenza para México, no. Vergüenza lo que está haciendo esa individua que está ahí en la Corte Suprema de la Nación, que se apellida Piña. Eso es vergüenza. Eso es vergüenza para el país. Pero regresando, porque no quiero que nos perdamos mucho del tema en el que estamos, regresando a lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy diciendo es que todo lo que está haciendo Andrés Manuel, excelente, excelente, en buen camino, claro. ¿Cuál idiota no puede admitir que las acciones que ha tomado el presidente son buenas? Solamente los imbéciles, corruptos, idiotas, vendidos, traficantes de información, manipuladores, son los que no consideran que eso es bueno. Sin embargo, dejas que llegue cualquier otro que permita que se venda su alma, su cuerpo, su mente. Y regresamos a lo mismo. La única razón que eso no ha pasado en esta administración es porque ahora sí que Andrés Manuel López Obrador, como presidente, tiene una honestidad y una fuerza moral que para que encuentres otro Andrés Manuel López Obrador, van a pasar 100 o 200 años. Porque ese tipo de líderes llegan cada 100 años. Porque no son un líder común y corriente, no son alguien que simplemente quiere apuntarse para dominar o para tener poder o tener control. Son un líder que llega para inspirar a un pueblo. Básicamente, si estuviéramos hablando en tiempos pasados, diríamos que es un profeta que viene a dejarnos un legado de una conciencia nueva para México, a mí lo que... dándonos la importancia que podríamos haber tenido ya hace 50 años si no hubiesen existido toda esta bola de gobiernos vendidos, corruptos, agachones, que nunca defendieron a los mexicanos. Exactamente lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando del enfoque y el camino y a dónde va el país bajo el liderazgo del presidente en este momento. Y si llega otro con la misma visión y la misma mentalidad, el país cambia de rumbo y se dirige a buenos amaneceres. Pero tenemos que estar conscientes y los argumentos de estos corruptos neoliberales todo el tiempo se van a querer manipular la mente de uno. ¿Cómo te van a decir los idiotas que juntando hicieron una marcha y te querían inflar los números? ¿Es que estoy estúpido? ¿Qué no veo? ¿Qué rollo? Entonces la cuestión es con eso es que no dejaron más de eso. Ahora el presidente lleva miles y ves cómo lo va creando la gente. ¿Cuándo van a ver ellos en su lado ese tipo de situación sin que acarreen? Yo me acuerdo cuando yo estaba chico, una vez me acarrearon a Guanajuato por una torta y pues, a alabar a uno de los presidentes. Yo agarré la torta y ese refresco que me dieron me fui a dar la vuelta al parque. Bueno, a mí nunca me han acarreado, pero me hicieron otras cosas, yo creo, que yo ni cuenta me doy. La cuestión es que yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo te estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado, estar muy vigilantes, muy listos. ¿Sabes por qué? Porque no hay otro Andrés Manuel López Obrador. No lo puedes clonar al individuo. Ninguno de los que están ahorita postulándose para el gobierno, ninguno de los que están postulándose se le puede emparejar. No puede. Te pregunto tú por qué vas a votar en la primaria cuando ya... Yo primero voy Noroña. Okay. Yo primero voy Noroña. Igual yo también. Yo primero voy Noroña y luego de allí el que quede en la encuesta. Exactamente, entonces yo voy Noroña. Pero primero voy Noroña. ¿Sabes por qué voy Noroña? Porque es al único que le he visto la fuerza moral y la fuerza de voluntad para decirles en su cara a esta bola de criminales corruptos arrastrados lo que valen, lo que son. No le dijo a García Luna en su propia cara, le dijo, eres un asesino, le dijo. Pero no fue de hoy que ha dicho eso, él ya desde hace tiempo. Sí, pero, o sea, eso entonces, yo es lo que sé. Entonces yo voy Noroña primero y luego voy al que quede en la encuesta, ya al final. Igual. Lo voy a apoyar. Estamos igual y nos vamos a tener que dar una vuelta para el Zócalo, para apoyar, ¿no? Pues yo no puedo, yo no puedo que el Zócalo, que sabe que yo voy Noroña.
Y yo voy a poder apoyar a Noroña como pueda, dentro de mi propia trinchera, mientras yo pueda, y luego voy a apoyar al que quede en la encuesta. Pues el que Ese es el proceso, pero yo no puedo decir que voy a ir acá y que voy a ir a aquella marquita. Yo sí voy Para nada. yo sí voy a votar, y cuando yo ya fui a ver al presidente al Zócalo, entonces yo sí voy, y si el que quede ya cuando vaya a venirse lo bueno, pues voy a hacer la lucha para estar ahí, echar ruido ahí en directo, porque eso me motiva y me emociona y me prende. Excelente, Salmón. Yo creo que así enmarcamos la conversación, ¿no? Porque creo que hoy sí se nos pasó la mano un poco, ¿no? ¿No crees? Se puso bien, pero no, sí, yo pienso que es debe ser, ¿no? importante. Bueno, damas y caballeros, sin más nos despedimos de esta sesión y nuevamente suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros videos si les gusta la información o si les gustan los debates de lo que nosotros presentamos. Por favor, avísenle a sus amigos y a sus amistades para que todos puedan tener el mismo acceso a la información y que puedan de cuando en cuando menos obtener un punto de vista diferente. Nos despedimos entonces nuevamente de nuestro canal Tengan para que aprendan, guardianes de la patria en el exilio. Salomón, ¿algo que quieras decir para despedirnos de nuestra audiencia? Sí, pues sí, aquí estamos y vamos a seguir echándole ganas y vamos a seguir hablando de temas importantes y lo que pensamos nosotros y lo que hay de información por ahí para repasar, para darnos cuenta que seguir fuertes con el rumbo que lleva el país y hablar de lo que sucede allá, lo que sucede en el exterior que afecta al país y que nos afecta aquí a nosotros dentro de Estados Unidos. Y ya nos vemos la siguiente semana, ¿no? Hasta luego.